A todos los estudiantes del libro Durante, vamos a estar contestando la pregunta: ¿cómo me hago socio de Dios? Jesús nos presentó un desafío para ganar la vida eterna mediante la asociación con Dios Padre, su Padre amante y misericordioso. Pero los manipuladores de la humanidad tergiversaron sus enseñanzas. Los manipuladores religiosos y políticos de la humanidad nos presentaron un desafío para ganar la vida eterna basado en el miedo y el terror al infierno si no hacías ciertas cosas. Toda una serie de creencias limitantes y de sacrificios, ¿no? Es hora de convertirnos en adultos espirituales y experimentar el autoolvido. Dejar de maquinar y ocupar la mente con la culpa, los errores, nuestras debilidades, lo que fue y lo que pudo haber sido, el qué dirán, etc. El documento 143.2 dice: Jesús dijo: yo he venido con un nuevo mensaje de autoolvido y autocontrol. El que sepa gobernarse a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. Cuando entréis por este nuevo camino, primero seréis transformados por el Espíritu de la verdad, y nuestra alma será fortalecida por la constante renovación de vuestra mente. No sois esclavos encadenados por las cosas de la carne, sino hijos del Espíritu, libres y liberados. Y esto reemplaza la ley del temor, que se basa en la autoesclavitud y se encadena en la negación. El Espíritu de la verdad renueva los sentimientos de temor y culpa. Entonces, ¿qué tal si acabamos de despertar de una vez por todas a la nueva realidad espiritual, que aunque fue tergiversada por 2 milenios, ahora en esta nueva era, en estos 1000 años que acabamos de comenzar, en esta quinta revelación, podemos comenzar de nuevo? Y haciendo uso del libre albedrío, desechamos todos esos miedos inculcados, autoimpuestos, etc. Y en vez de estar pensando en culpas, en errores, en incapacidades, en miedo, en un posible infierno que no existe, y miedo a no obedecer los mandatos de mala fe que en estos tiempos los gobernantes y líderes religiosos están imponiendo, nos dedicamos entonces, en vez de todo eso, nos dedicamos a cultivar nuestra fe en Dios y conocer al Padre y tratar de ser como Él, usando los poderes que se nos han otorgado y que poseemos y que no los hemos activado. Tenemos que activarlo. Todo lo cual fue lo que enseñó Jesús y es la religión de Jesús. Al fin y al cabo, estamos hechos a la semejanza de Dios. No estamos a la semejanza de ningún político, ningún gobernante, ningún líder religioso. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Tenemos que parar ya de seguir al hombre. Dentro de nosotros mora un fragmento de Dios, el ajustador divino de nuestras mentes. Y como un imán, nos atrae al Padre Celestial, a la fuente primera, a la fuente central divina, donde vive el Padre amante del universo de universos. La mente, usando su ingenio y creatividad, puede derrotar la materia. Y ya lo ha hecho y lo ha transformado. Pero, ¿cómo el espíritu puede derrotar la materia para poder nosotros bajar el cielo a la tierra? Poder tener cómo desarrollamos esa asociación íntima con Dios. Como es arriba, es abajo. Eso solo lo pueden ver los que han alcanzado la cima de la espiritualidad aquí en la tierra. En el mundo material usamos la mente como instrumento para creatividad necesaria para desafiar la materia. Pero en el mundo espiritual, ¿cómo desarrollamos esa creatividad? ¿Por qué para bajar el cielo a la tierra nosotros tenemos que desafiar la materia con las mismas herramientas? La mente, el poder creativo y el libre albedrío, todo eso lo tenemos que utilizar para poder ganar todo ese terreno espiritual, poder bajar el cielo a la tierra, poder vivir una vida espiritual. Vivimos en el tiempo y en el espacio, en un mundo físico. ¿Okay? Entonces, ¿cómo usando esas mismas herramientas desafiamos la materia y desafiamos el mundo espiritual para entrar en asociación con Dios? ¿Cómo penetramos esa red cósmica y la traemos a nuestras vidas? Jesús nos dio la clave. Dice: es necesario nacer de nuevo. Esto es nacer del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu de la verdad, que fue derramado sobre toda carne. Pero crecer en el Espíritu conlleva 2 desafíos al mismo tiempo.
¿okay? El desafío de derrotar la materia y el desafío de conquistar el espíritu. ¿Okay? Son dos desafíos los que tenemos que llevar a cabo. Okay. El desafío de derrotar la materia no es obviarla, no es como algunos tienen por costumbre de meterse completamente en las cosas del espíritu y olvidarse de la carne. No, yo soy santo, yo soy espiritual. No me importa ni tener marido, ni tener la familia, ya eso es, hijos tampoco, y se alejan de las responsabilidades de cosas que son importantes hacer en la vida por querer, como querer vivir esa vida solitaria, esa vida o esa vida supuestamente a veces que dicen de santo, de entrega, no tener nada y que por atrás hacen una pila de cosas, bueno, todas esas cosas. Pero por eso es necesario nacer de nuevo, ¿ok? El Espíritu Santo va completando un trabajo en nosotros. Hasta que ese trabajo del Espíritu Santo, esa obra del Espíritu Santo, no esté completada en nosotros, no vamos a estar listos para recibir o para activar, no para recibir, sino para activar, porque ya el Espíritu de la verdad ha sido derramado sobre toda carne, pero nosotros tenemos que activarlo con el deseo de tener su presencia, ¿ok? Entonces, por eso es necesario que antes de nacer de nuevo el Espíritu Santo haya completado su obra en nosotros por medio de los espíritus de la mente y con nuestra cooperación, porque si no cooperamos, más se atrasa el proceso. ¿Okay? Cuando la criatura esté lista, podrá nacer de nuevo si lo desea. Y el Espíritu de la verdad se activa. Jesús dijo, es mejor que yo me vaya para poder estar activamente en cada uno de vosotros y a la vez, en todos los que deseen mi presencia. Hasta que no lo desees, la presencia del Espíritu de la verdad no va a activarse. La presencia de nuestro Padre Creador, Micael, en ti no se activa. Ya tenéis el Espíritu del Padre en vosotros, y luego estaré yo también, dijo Jesús. La deidad mora en nosotros, el Espíritu de Dios Padre, el Padre Universal, y el Espíritu de la verdad, el Hijo Creador. Y se activa una vez que deseamos esa presencia divina en nuestras vidas y una vez que comenzamos a andar en sus caminos. Ahora bien, esta asociación con Dios Padre puede ser cada vez más profunda, así como uno se lo proponga. Dios quiere conocerte más, ver hasta dónde puedes ser capaz, qué algo nuevo puedes aportar. Documento 102.2 dice, la sabiduría de la experiencia religiosa, en cierto modo, es una paradoja, porque es a la vez humanamente original y derivada del ajustador. El ajustador del pensamiento, que vive en nosotros, ese es el que desea que nosotros vivamos la plenitud de la vida y que tengamos muchas experiencias y que algo nuevo tú pudieras aportar, porque eso es lo que el Supremo, el Dios Supremo desea, nuevas experiencias, que algo nuevo nosotros podemos ser capaces de aportar. Por eso es que dice, es humanamente original y derivada del ajustador. Y cuando hablamos en estos términos, hablamos de ese espíritu residente en nosotros, nuestro yo, nuestra personalidad y de Dios el Supremo. Es que es un trabajo de grupo. ¿Okay? ¿Quién es Dios el Supremo? Para decirlo figurativamente de una forma muy sencilla y entendible, porque no es fácil de entender y tampoco es fácil de explicar. Yo lo estoy estudiando. Todavía tampoco tengo un conocimiento, pero bueno. Dios el Supremo es lo voy a decir de una forma sencilla e entendible. Dios el Supremo es el Dios experiencial, una extensión de Dios Padre Universal que jamás, nunca ha salido del paraíso. Quien no ha salido nunca del paraíso es el Padre Universal. ¿Okay? El Padre Universal nunca ha salido del paraíso. Pero el Dios el Supremo es el Dios experiencial, el que sí está ahí. Y digamos que el día que se crearon todos esos acercamientos para nosotros, toda esa creación exterior fuera del paraíso, pues surge Dios el Supremo. ¿Okay? Y en ese proceso creativo, Dios Padre Universal, hace eones e eones de años, surgió Dios el Supremo. Y es como un Dios virtual. ¿Okay? No es así. Lo estoy diciendo de esa forma para que
podamos entender el concepto, pero es algo más profundo. Eso es como un Dios virtual que puede acercarse y puede vivir nuestras experiencias, digámoslo así, pero es más que eso. Este Dios supremo experimenta nuestras vidas y nuestras experiencias y algún día, cuando todos los superuniversos se establezcan en luz y vida, el Supremo habrá triunfado, habrá completado su misión en el tiempo y en el espacio. Ni yo misma entiendo mucho de estas cosas, ¿no? Pero parece que después en los universos exteriores, pues vamos a tener una misión con nuestro Padre Creador y todos nosotros fuera, ¿ok? Después del paraíso, en los universos exteriores. Ok, entonces, seguimos. Entonces, para poder ser creativos con vista a acercarnos cada vez más a Dios, tenemos que usar el instrumento de la mente, tanto en lo material como en lo espiritual. Si solo vivimos en el espíritu o haciendo las cosas del espíritu mientras estamos en la carne, estamos negándonos a las experiencias nobles de la vida en un mundo finito que son parte de la supremacía que intenta conseguir nuestra personalidad. En otras palabras, en esta vida necesitamos tanto las experiencias físicas como las espirituales. Y cuando éstas están ascendiendo juntas, camino a la perfección, estamos llegando al logro de la vida eterna. Estar solo en la carne descuida al espíritu. Estar solo en el espíritu descuida la carne. Por eso vemos muchos líderes religiosos y feligreses que avanzan fanáticamente por el mundo espiritual, pero cometen todo tipo de atrocidades y ambiciones en el mundo material. Estos son los que un día dirán, pero abrí 5 iglesias, pero prediqué la palabra, pero se convirtieron miles y miles, pero di tantos sermones, pero impartí la Santa Cena. Y le dirán, no los conozco. No aportaron obras nobles a la vida física, al Supremo. No aportaron obras nobles en la vida en la carne, en la vida física. ¿Okay? No aportaron nada. No permitieron que esas cosas fueran integradas a su personalidad, que es quien puede dar testimonio del Espíritu. ¿Okay? El Espíritu no puede dar testimonio al Espíritu de que son hijos de Dios si tú no pudiste integrar tu vida, tus experiencias a tu personalidad. Emmanuel le recordó a Micael, cuando fue a hacer el autootorgamiento, le recordó de dar aportes al Supremo mientras estuviera en la carne, en la persona de Jesús de Nazaret. El libro Durante dice que en el cosmos evolutivo la energía materia es la que domina, excepto, y aquí viene lo importante, excepto en la personalidad, donde el espíritu se esfuerza por conseguir la supremacía por mediación de la mente. Voy a decir como yo lo entiendo de esta manera simple, si alguien lo entiende de otra manera, que lo comparta en el chat. Si yo voy por la vida buscando ser mejor conmigo y con los demás, buscando evolucionar y crecer, experimentando para perfeccionarme y creando, creo, aprendo una profesión, creo una familia, creo arte, creo amigos, creo actividades sociales, ayudo a mis hijos, los educo, los hago crecer, conozco la vida infantil, todo el crecimiento, todas las etapas de una persona. Un día maduramos, no hay edad, puede ser en cualquier momento, aunque mejor tarde que nunca, pero es mejor cuanto antes. Ese día despertamos a una realidad espiritual y ¡pum! Se activa el espíritu de la verdad y comienza entonces esa sed en Dios, pero tratamos de ir bien, de no descuidar la parte física, la mujer, el marido, los hijos, los padres, la vida social, el servicio, el respeto a la humanidad, el respeto a uno mismo. Y llevando todo eso unido, espíritu, materia, vamos ascendiendo y vamos experimentando una vida que acumula valores y significado. El día llega que nos hacemos conscientes del espíritu residente de Dios en nosotros, quien tiene la voluntad perfecta para nuestras vidas. Nos ayuda por medio de la mente a integrar toda esa acumulación de valores y significados que salieron de la esencia de nuestras experiencias a la personalidad y comenzamos a ascender. Aquí prosigue el proceso creativo para desafiar la materia y bajar el cielo a la tierra. Voy a orar, voy a meditar, voy a hacer reposo mental, voy a dejar fluir la voz de mi espíritu residente, a conocer, canalizar, conocer su voluntad perfecta. Entonces, esa voluntad perfecta, a medida que la vamos poniendo en práctica, se irá a hacer, nuestro Padre se irá acercando a nosotros y nosotros a Él. Nos va perfeccionando y nos va, pues, surgiendo los frutos del Espíritu. Nuestra constancia provocará experiencias religiosas que nos afirmarán en la fe cada vez más. Hay que buscarle, hay que desearle, hay que buscar estrategias de acercamiento, hay que ser constante, hay que tener comunión continua. Ok. Nuestra mente está conectada cósmicamente, pero es como un wifi, ¿no? Si no te conectas, no se puede activar.
tienes que saber también la clave. Funcionamos en 3D y la 4D. Solo está en el astral, la 4D en el astral, ¿no? Se puede ir al astral usando ciertas técnicas, a mí no me gusta, ¿ok? Tampoco me interesa, no critico a quien lo hace, de hecho las nuevas generaciones me he dado cuenta que lo practican y llegan al mismo punto de acercamiento. El concepto de ello acerca del espíritu residente es que nosotros somos un fractal de la fuente. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros ser un fractal de la fuente o nosotros tener dentro de nosotros un fragmento divino? Es la misma cosa, es la misma cosa. Lo que ellos funcionan, los millennials, ¿no? Las generaciones nuevas, ellos funcionan con las partes de los cuerpos que tenemos nosotros, que tenemos el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo celestial, y ellos funcionan. Acuérdense que Jesús dijo que cada generación iba a recibir su mensaje de una forma diferente, pero en realidad si ellos están buscando las cosas del espíritu, ellos que también, que a lo mejor ellos conocen la técnica de cómo ir al astral intencionalmente y de allí venir con toda esa información para aplicarla en su vida y poder integrar todas esas cosas de sus emociones, arreglar todos sus cuerpos y integrarlo en la personalidad. Ellos lo hacen de una forma diferente, porque yo me dedico a escuchar mucho a los jóvenes, porque quiero entender de qué forma la nueva generación está aplicando el Evangelio de Jesús, que ellos no creen en la Biblia ni creen en nada de eso, ellos creen en las cosas espirituales únicas y exclusivamente. Y entonces, claro, yo prefiero hacerlo del modo de antes, ¿no? Del modo mío, como yo lo aprendí a hacer. Si yo aprendí a hacerlo así, de la forma que yo aprendí a hacerlo, me va bien, ¿para qué lo voy a cambiar? Si ya yo sé comunicarme con mi ajustador del pensamiento, si ya yo sé cuando tengo un conflicto emocional o algo, cómo arreglarlo inmediatamente, ¿para qué yo quiero ir atrás a pedir qué a quién? Si ya yo tengo mi comunión con el espíritu residente, ¿no? Entonces me conformo con que inconscientemente en el sueño, si mi alma quiere arreglar algo, que lo arregle. Ahí en el astral, pues se tratan de arreglar conflictos emocionales, ya sea solamente de uno mismo, o asuntos pendientes con otras criaturas que ya partieron. A mí por lo menos se me hizo vívido en el astral, sin haberlo buscado, dos eventos. Es decir, arreglé un asunto pendiente que quedé con una tía que ya había fallecido y también un asunto pendiente con un exnovio. Todas esas dos cosas yo las arreglé y algunas cosas también en el astral, pero nunca lo busqué. Nuestra alma sabe lo que necesita para crecer y lo busca, ¿no? Yo nunca lo busqué. Así que Jesús dijo que era mejor no dejar escrituras porque cada generación aplicaría el Evangelio de diferente manera, sin desvirtuar el mensaje original, la fuente primera. Y eso es lo que están haciendo esas nuevas generaciones. Ellos no están desvirtuando, están hablando de que hay una fuente primera, que ellos son fractual de esa fuente y ellos tratan de ser mejor. Es lo mismo, lo único que ellos lo hacen de una forma diferente. Ahora bien, nuestro cuerpo emocional es un sistema muy complejo, pero al final todo lo que busca es amor. Solo lo que a veces lo buscamos en los lugares equivocados. Los correctos vienen en este orden. Primero, dentro de la familia, el amor de nuestros padres y hermanos. Habrá excepciones, pero mayormente es así. Luego buscamos el amor de amigos y luego el de pareja y comenzamos con lo mismo que hicieron nuestros padres, ¿no? Pero el amor nunca está completo hasta que no nos hacemos conscientes del amor de Dios, de que Dios nos ama y de que somos sus hijos amados y nos anhela. Nos ama incondicionalmente y todo lo que desea es que voluntariamente y por amor a Él le sigamos haciendo su voluntad, que es pura y perfecta. Él tiene el lugar perfecto para nosotros en el paraíso, donde vamos a seguir viviendo, sirviendo en amor y en gloria. Tenemos que buscar también ese amor y ascender con todos los tipos de amores que existen, incluyendo el amor de la naturaleza que nos sostiene y el amor a los animales, de algunos animales a nosotros. Es decir, nosotros también tenemos que ascender conociendo todos los tipos de amor. Y lo que no conozcas aquí, incluso el libro Durante dice que si nunca te has casado, que si nunca has tenido familia, que si nunca has tenido hijos, allá en las moradas de capacitación tienes que aprenderlo. La personalidad que Dios nos dio trata de alcanzar la supremacía a través de que nosotros integremos todos esos factores conscientes y vívidos de la vida a ella, a la personalidad.
Entonces comenzamos a ascender a la quinta dimensión, que no es nada espectacular. Es cierto que llegará a un punto de inflexión de esta nueva era donde recibiremos un abrazo del Espíritu de la verdad, el derramamiento que fue derramado sobre toda carne ya en todo su esplendor hace 2000 años, pero vamos a tener un nuevo abrazo de ese Espíritu de la verdad que lo hemos estado llamando como salto cuántico, ¿no? Nuestra personalidad estará mejor coordinada, estructurada, organizada y por tanto balanceada y sincronizada con el espíritu residente, de manera que lo que fluya sea la voluntad perfecta del Padre. Es la seguridad de que estamos en control, por tanto no hay miedo ni morimos. Es decir, que si morimos, sabemos a dónde vamos, ¿ok? ¿Cómo integramos nuestras experiencias a la personalidad? No debemos basarnos en lo que nos dicen o lo que leí. Intelectualmente podemos saber mucho, pero experiencialmente puede que no sepamos nada. Crecer en el espíritu es la inspiración que nos da el impulso para trascender. El espíritu no impulsa, pero inspira. Poder conectar con el espíritu es necesario. El espíritu posee la multidimensionalidad y la mente posee la conexión cósmica. Cuando trascendemos todo, vivimos en el espíritu. Trascender todo es perfeccionar tanto lo físico como lo espiritual, porque no es solo el placer de la carne, sino es también sentirse bien con uno mismo, con el haber compartido noblemente esos placeres, sentirse pleno, sentirse realizado, útil, estar en paz consigo mismo, haber cuidado el cuerpo físico de la toxicidad y las enfermedades, para poder tener también fuerza física para procesar todo lo anterior, ¿no? Cuando trasciendo todo eso, lo integro a la personalidad. La espiritualidad es diligentemente ascendente. Busca siempre el siguiente nivel. Puede que a veces se quede anclado en alguno por un tiempo, dependiendo de las circunstancias. A veces nos negamos a cosas que al no solucionarlo nos estanca, hasta que finalmente rompemos la cadena para poder unirnos a todo lo demás que ya hemos logrado e integrarlo a la personalidad. Y una vez que ya tengamos todos los ingredientes integrados, comenzamos a ascender. No podemos ascender en 3D. ¿Cómo lo hacían los de antes? Bueno, lo mismo, ellos también hacían las mismas cosas. Incluso se puede estar en 6D y en 7D aquí de una forma intermitente. No tenemos que saberlo todo. Para llegar al completo de esta integración, solamente lo que tienes que hacer es lo que te pide el espíritu residente. No tienes que estar buscando tanto y yo tengo que hacerlo todo, me voy a volver loco, es mucho, no. Lo que te pida tu espíritu residente. Él sabe lo único que tú necesitas para poder ascender. No todos necesitamos lo mismo. Nadie aprende de una vez, se adquiere a lo largo de la vida, se va integrando poco a poco hasta que rebosa el vaso de la espiritualidad. No es igual para todos, por eso tenemos que escuchar nuestro corazón y llega el momento en que armonizamos. El documento 5.5 dice, cuando la mente cree en Dios y el alma conoce a Dios, y esta es la clave, cuando con el espíritu residente todos desean a Dios, entonces la sobrevivencia es segura. El espíritu de la verdad guía la verdad y los ángeles serafines nos protegen y nos asisten. Pero la clave está en conocer a Dios. El documento 12.7 dice, aunque sea derramado el espíritu del Hijo sobre toda carne, y aunque los serafines personalmente os guarde y guíe, ¿cómo puede ninguno de estos seres de los centros segundo y tercero poder acercarse a nosotros y comprendernos tal y como nos comprende la fuente primera del espíritu residente? ¿Okay? Quien ha dado parte de sí mismo para vivir en nosotros, para que seamos un ser verdadero, un ser divino, incluso eterno. ¿Cómo ellos van a conocer tanto igual como la primera fuente? Somos dioses. Nuestra primera misión aquí en la tierra es buscar a ese Dios que vive en nosotros, hasta los niveles más altos posibles en la carne, sin descuidar la vida material, más bien perfeccionando la vida física a la vez que la espiritual. La única manera de bajar el cielo a la tierra en este nivel alto y profundo, estaremos listos para vivir una vida en plenitud y poder así desafiar la materia cada vez más y trascender el espíritu por medio de esta asociación Padre-Hijo. Mucho en lo material es egoico, falto de ética, moralidad, falto de amor y con miedo y con culpa. Pero cuando lo material lo sometemos al espíritu, lo perfeccionamos. No lo eliminamos, lo transformamos a un nivel noble, porque lo necesitamos para integrarlo a la personalidad. Solo que la personalidad no lo recibe si no está perfeccionado. Cuando cualquier comportamiento humano, decisión, trabajo, deber, servicio, etc., lo efectuamos a la luz del espíritu con la intención de ser cada vez mejor, ya esta intención es algo que la personalidad desea, y al desearla también lo desea el espíritu residente. Y cuando todos lo desean, se integra y se asciende. Así que no podemos descuidar ninguna de las dos cosas, ni lo material ni lo espiritual.
Pero si vamos trascendiendo todos los elementos, a la vez en perfección vamos manifestando los frutos del Espíritu en el mundo físico. Jesús dijo que si no manifestamos los frutos del Espíritu, estamos muertos espiritualmente. Son los frutos del Espíritu los que conducen a la paz mundial y a un nivel superior de civilización. Tenemos que aprender a maniobrar nuestra mente. Cuando te conectes al wifi cósmico, ¿qué vas a ir a buscar al buscador? ¿Cuáles son las intenciones? Tenemos que desafiar la materia con la mente. Tenemos que desarrollar nuestra creatividad de acercamiento a Dios con la mente. Tenemos que resolver los problemas con la creatividad de la mente. Tenemos que unir la mente con el Espíritu para recibir la inspiración de progreso. Tenemos que unir el poder del Espíritu de la verdad en nosotros a nuestra personalidad. Nos empoderamos por el amor de Dios a través de nosotros, por la fuerza de la fe en Dios, por la seguridad en Él y por el deseo de conocerlo cada vez más. Y por todos estos logros alcanzables lo desafiamos todo cuando verdaderamente amamos a Dios. Cuando la mente domina la materia y todo lo que ella envuelve en cuanto a efecto en nosotros, entonces hemos recibido el poder espiritual que permite el autodominio sobre el mundo físico. Y esta mente que ejerció ese poder llega a ser la mente de mi personalidad, que hizo la elección por el libre albedrío que nos fue dado. Que ya no soy yo, sino es Dios en mí. Y así avanzamos dando los frutos del Espíritu. Y si somos capaces de seguir ascendiendo hasta el nivel más alto posible en la carne, con seguridad fusionaremos con el Espíritu residente el día de la resurrección. Así que hazte amigo de tu espíritu guía lo antes posible. Y esa sociedad, junto al deseo de hacerlo, se irá consolidando cada vez más. A través del deseo es que vamos integrando nuestra vida de perfección a la personalidad. El deseo es importante porque es el impulso que nos lleva a la experiencia. Y hay que tener en cuenta que en el proceso nos vamos a desilusionar muchas veces, nos vamos a equivocar muchas veces, pero es parte del aprendizaje. No siempre se saca 100 puntos en el examen y a veces lo reprobamos. Así que tenemos que hacerlo de nuevo hasta pasar el examen. Nuestros padres nos recriminaban cuando no pasábamos los exámenes, pero Dios es paciente y misericordioso, sabe que somos carne y espera pacientemente a que lo pasemos. Entonces, una vez que hacemos ese completo de la personalidad, unido al amor de Dios, desde ahí podemos construir toda creatividad que venga a nuestra mente e irlas integrando más y más a la personalidad. Vamos en ascenso hacia la quinta dimensión, el lugar donde ampliamos el amor de Dios al máximo que se pueda aquí en la carne y damos frutos del Espíritu cada vez con mayor calidad altruística. Así que los espero en el próximo video.